Hola, ahora veremos conexiones en serie. Aquí tenemos un circuito electrónico. Por la estructura que tienen las resistencias, estamos hablando de una conexión en serie. Entonces, ¿qué quiere decir la conexión en serie? Que dentro de la misma situación del conductor están acomodados ininterrumpidamente. Entonces, no, el positivo conecta con el negativo, positivo con negativo, positivo con negativo, de tal manera que si una de estas se llega a dañar, entonces la corriente eléctrica corta su flujo porque ya no hay continuidad. Entonces aquí tenemos una FEM de 350 volts y esa llega a la primera resistencia de 19 ohms, a la segunda de 29 ohms y a la tercera de 35 ohms, de tal manera que cada resistencia presenta un voltaje. Entonces, dependiendo de la situación de cada una, pues cada una va a tener su voltaje. Y aquí nos dice, determina el voltaje que recibe cada resistencia y la intensidad total del circuito. Como es una conexión en serie, aquí tenemos las fórmulas para la conexión en serie, de tal manera que la intensidad siempre será la misma en todo el circuito, pero el voltaje y la resistencia no. Entonces, para eso nos valemos de la fórmula de la ley de Ohm, donde dice que la intensidad total del circuito es directamente proporcional a la FEM suministrada entre la resistencia que éste genere o inversamente la resistencia. Para esto, yo necesito calcular primero la resistencia total de este circuito. Yo la voy a manejar como resistencia total es igual, y como aquí me dice que es la suma, pues voy a sumarlas. 19 ohms más 29 ohms más 35 ohms. Y esto es igual 19 a 83 ohms. Entonces ya tenemos aquí la resistencia total del circuito. Ahora, para poder continuar y calcular el voltaje de cada resistencia, yo necesito obtener la intensidad. Entonces la intensidad, aquí tengo mi fórmula, y le podría poner que la intensidad total es igual a la FEM del circuito, que es de 350 volts. Hay que recordar que el volt lo compone el joule sobre el coulomb, entre la resistencia del conductor o la resistencia total del circuito, y nuestra resistencia es de 83 ohms, y la composición de el ohm es joules por segundo sobre coulomb al cuadrado. Entonces ya tenemos aquí la sustitución de esta situación. Dividimos los 350 entre los 83 y equivale a 350/83 avos o 4.22. Vamos a ver las unidades de medida. Dice que aquí tengo una división de fracciones, entonces extremos con extremos, o sea, joules por coulomb cuadrado, entre, ahora medios con medios, coulomb, joules y segundos. Vamos a simplificar esta situación. Y aquí decimos que los joules, con el joules que tenemos en la parte del denominador,
pues se van a eliminar porque 1 menos 1 es 0. Acá tengo column cuadrado, entre column eliminamos el cuadrado y el column y solamente me queda coulomb por segundo. Y un coulomb por segundo equivale a 1 ampere. Entonces 4.22 ampere. Y aquí ya tengo la intensidad total del circuito. Ya con esto vamos a calcular el voltaje para cada resistencia. Entonces, si queremos saber qué voltaje está recibiendo la resistencia 1, yo le voy a poner aquí voltaje en A1 o voltaje 1 o en resistencia 1 es igual. Para esto necesitamos despejar nuestra fórmula. Entonces, si queremos despejarla, el voltaje es igual a la intensidad. La resistencia está dividiendo, la pasamos multiplicando la intensidad. Entonces, si el voltaje es 1, yo puedo decir que la resistencia será la 1, será en la que me voy a enfocar. Entonces, voltaje 1 es igual a la intensidad total del circuito y la intensidad fue 4.22 amperes. Que el ampere se compone por un coulomb entre segundos. La resistencia en este caso son 19 ohms. El ohm tiene una unidad que lo compone, es el joules por segundo entre coulomb cuadrado. Esto es igual a 80.18. Vamos con las unidades. Este segundo con el segundo de acá, como están dividiendo, pues 1 menos 1 da 0. Coulomb con el coulomb cuadrado, pues también quedas, en este caso queda 1 porque 1 menos 2 es menos 1, por eso está dividiendo. Y el resultado es un joule sobre un coulomb, y un joule sobre un coulomb equivale a un volt. Y ahí tenemos, quiere decir que la resistencia 1 está recibiendo 80.18 volts. Voy con la resistencia 2, o sea el voltaje que recibe la resistencia 2. La intensidad seguirá siendo la misma, 4.22 coulomb por segundo, que es la unidad de medida del ampere, por la resistencia que son 29 ohms, o joule segundo sobre coulomb cuadrado. Y esto es igual 4.22 por 29, 122.38. Vamos con las unidades. Este coulomb con el coulomb que está del otro lado se elimina. El segundo con el segundo también se elimina y solamente nos queda joule sobre coulomb, que es lo mismo que un volt. Y ahí está, ya tenemos aquí el voltaje en dos resistencias. Para la última puedo hacer la diferencia de 350 o también la puedo calcular directamente con la fórmula. La intensidad sigue siendo lo mismo, coulomb por segundo. Esta tiene 35 ohms, o en su caso joule por segundo entre coulomb cuadrado. Que son 4.22 por
35 y es igual a 147.7. Hacemos el mismo proceso Coulomb entre Coulomb. En este caso me queda nada más un Coulomb porque acá tengo dos. Segundo con segundo. También lo eliminamos porque 1 menos 1 da 0. Y me queda Joule sobre Coulomb, que equivale a un volt. Y listo, ya tenemos aquí el voltaje que recibe cada resistencia. La resistencia 1 recibe 80.18 volts, la resistencia 2 122.38 volts y la resistencia 3 147.7 volts. Si sumamos todos estos voltajes nos tiene que dar 350. En este caso yo usé decimales, tendré décimas o centésimas de margen de error. Le pongo 80.18 más 122.38 más 147.7 equivale a 350.26 volts, que es lo que tenemos aquí. Aquí no me sale exacto porque no usé la fracción en esta sección, pero pues ya con ese aproximado puedo comprobar que los voltajes están correctos.